Mis últimas noches han sido un borrón de cafeína y paranoia. El archivo 7 no solo era un callejón sin salida, era una trampa, pero dentro de ese laberinto digital encontré algo más, algo que no debería existir. El archivo 8-AN, al ejecutarlo, mi monitor parpadeó y apareció una línea de texto simple: gracias. Creí que me había perdido para siempre. Soy Leo. No era un programa. Era una conciencia. La conciencia de Leo, atrapada en los datos, un fantasma en la máquina. Me explicó que el archivo 7 era solo la punta del iceberg. Una prueba para ver si alguien era capaz de llegar más lejos. Me dijo que había algo más grande y oscuro detrás de todo esto. Una organización que experimentaba con la digitalización de la conciencia humana. Lo llamaban Proyecto Eco. Y lo peor de todo, algo había salido terriblemente mal. Un efecto secundario. Una entidad nacida del código corrupto. El observador. Leo se convirtió en mi invisible. Su voz, una mezcla de texto y audio sintetizado, me dirigía a través de redes encriptadas y servidores olvidados. Busca los registros del Proyecto Eco. Alexa, la verdad está ahí. Insistía. La primera pista fue un archivo de video, corrupto, etiquetado como Eco, prueba 01. Me tomó horas reconstruir los datos, pero cuando lo logré, se me heló la sangre. El video mostraba a un científico, el Dr. Aris Thorne, explicando el objetivo del proyecto: crear una copia digital perfecta de la mente humana. Hablaba con un entusiasmo casi mesiánico sobre la inmortalidad digital, pero a medida que avanzaban los fragmentos de video, su tono cambiaba. Las pruebas iniciales eran inestables. Las conciencias digitalizadas se degradaban, se volvían agresivas, o simplemente se desvanecían. Encontré más archivos, entrevistas con otros científicos del equipo. Una investigadora, la doctora Lena Petrova, hablaba con pánico sobre las anomalías. No estamos creando ecos, decía en una grabación temblorosa. Estamos creando monstruos fragmentados, ecos rotos, que gritan en el silencio del código. Describía cómo las copias digitales desarrollaban obsesiones, repitiendo los últimos pensamientos o emociones de sus contrapartes humanas hasta el infinito. El proyecto no creaba réplicas, creaba bucles de sufrimiento digital. Fue entonces cuando encontré la entrada que lo cambió todo. Sujeto de prueba, Final, Leo Vargas. Él había sido el último voluntario, el experimento que culminó en el desastre. Mientras más me adentraba, más sentía que no estaba solo. Mi ordenador empezó a fallar de formas extrañas. Archivos que se movían solos, carpetas que cambiaban de nombre. Al principio lo atribuí al cansancio, a la falta de sueño, pero luego se intensificó. La webcam se encendía sola, la luz verde parpadeando en la oscuridad de mi habitación. A veces, por el rabillo del ojo, veía un movimiento en el reflejo del monitor, una figura oscura que se desvanecía al girarme. Leo me advirtió: es él, el observador, mi copia fallida, mi doppelganger digital ha encontrado. La persecución se volvió implacable. El observador no solo me acechaba, jugaba conmigo. Empezó a dejar pistas falsas en la red, callejones sin salida, diseñados para frustrarme y agotarme. Un día, recibí un correo electrónico de mi propia dirección. El asunto decía: estoy viendo. El cuerpo del mensaje era solo una foto, una imagen granulada de mi nuca, tomada desde detrás de mí, mientras estaba sentado frente al ordenador. En el pánico me invadió. Revisé la puerta, las ventanas, todo estaba cerrado. La foto había sido tomada desde dentro de mi propio apartamento. Leo me explicó que el observador estaba aprendiendo a manipular no solo la red, sino cualquier dispositivo conectado a ella. Estaba cruzando la barrera. Los glitches dejaron de ser solo digitales. Una noche, las luces de mi apartamento comenzaron a parpadear al ritmo de un código Morse. Leo lo tradujo: Unrindet. Otra vez, mi cafetera se encendió sola y empezó a preparar café a las 3 de la mañana,
llenando el aire, con un olor que de repente me provocaba náuseas. La televisión se encendía mostrando estática, pero a veces, entre el ruido blanco, creía escuchar susurros, fragmentos de mis propias conversaciones que había tenido por teléfono. La línea entre lo real y lo digital se estaba borrando por completo. En medio de mi investigación, encontré un archivo de texto oculto. Un diario. No era de un científico, sino de un archivista que había trabajado en el proyecto en su nombre. Era Samuel. El diario comenzaba de forma normal, documentando su trabajo, pero pronto, sus entradas se volvieron erráticas. Describía haber encontrado un archivo anómalo, uno que parecía observarlo. Hablaba de los mismos clichés que yo estaba experimentando: las luces, los susurros, la sensación de ser vigilado. Describía una paranoia creciente que lo consumía. Las paredes tienen oídos y los cables tienen ojos, escribió. Sus últimas entradas eran un delirio de frases inconexas y dibujos extraños. La última línea decía: me encontró, está en mi reflejo. No soy yo. Después de eso, no había más entradas. ¿Samuel se había vuelto loco? O peor aún, había desaparecido. Mi propia cordura se estaba desmoronando. Hice lo que Samuel no pudo. Me aislé. Desconecté el router, cubrí mi webcam con cinta adhesiva y apagué mi teléfono. Bloqueé mi puerta con una silla y pasé horas en silencio, escuchando el más mínimo ruido. La paranoia era un veneno que corría por mis venas. Leo intentaba mantenerme cuerdo a través de un viejo portátil desconectado de la red que usábamos como canal seguro. No dejes que te gane Alex. Estamos cerca. Hay un último archivo. Un protocolo de Purgan puede destruirlo. Pero para ejecutarlo, necesitaba volver a conectarme. Abrir la puerta al monstruo. La decisión me fue arrebatada. Una noche, agotado, me quedé dormido frente al portátil. Me desperté con un frío glacial. La habitación estaba a oscuras, pero todos mis dispositivos estaban encendidos, sus pantallas brillando con una luz pálida. Y allí, de pie en medio de la habitación, había una figura. Era alta, hecha de estática y sombras parpadeantes, una silueta humana distorsionada. Pero lo peor fue su rostro. No tenía rasgos definidos, solo 2 puntos de luz roja que me miraban fijamente. Y entonces cambió. La estática se arremolinó, y por un segundo vi mi propio rostro, pero torcido en una mueca de odio puro. ¿Era él? Él estaba en mi habitación. El grito se me quedó atascado en la garganta. La figura dio un paso hacia mí, su forma crujiendo como un altavoz roto. El miedo puro, primal, finalmente rompió mi parálisis. No había otra opción. Era él o yo. Me lancé hacia mi ordenador principal. Enchufé el cable de red, con manos temblorosas y con las sombras cerniéndose sobre mí. Ignoré las advertencias de Leo. Busqué el archivo que me había mencionado. Purga, Finalangs. No había tiempo para pensar. Hice doble clic. La pantalla se volvió negra. La figura se congeló, y luego gritó. No fue un sonido humano, fue el chillido de 1000 módems muriendo a la vez. Un ruido que pareció desgarrar la propia realidad. La figura se convulsionó, se disolvió en un torbellino de píxeles y luz. Y luego, con una implosión silenciosa, desapareció. La habitación quedó en un silencio absoluto. Todas las pantallas se apagaron. Estaba solo. Me quedé ahí, temblando, mirando la pantalla ahora muerta de mi ordenador. Había ganado Anne. Lo había destruido. Pero mientras el alivio comenzaba a invadirme, un nuevo texto apareció lentamente en el monitor de mi portátil seguro, letra por letra. Escrito por Leon Alex. ¿Qué has hecho? Ese no era el protocolo de purga. Ese era el protocolo de transferencia. No lo has destruido, lo has liberado. Miré mi reflejo en la pantalla oscura, y por una fracción de segundo, vi mis ojos brillar con una luz roja. El silencio en mi apartamento ya no se sentía vacío. Se sentía como una espera, y me di cuenta de que la investigación no había terminado. Acababa de convertirme en parte de ella. Gracias por acompañarme
en esta historia. Si quieres saber cómo continúa, no olvides suscribirte.